Los zombies. ¿Qué entendemos por zombies? Siempre se nos han presentado en series, películas, videojuegos e incluso libros como seres no muertos, ya sea porque se levantan de las tumbas o porque un virus hace que los humanos se comporten así. Pero, ¿y si te dijéramos que esto va más allá de la ficción? Acompáñanos en esta aventura para descubrir el verdadero terror de la naturaleza. Yo soy Javi González. Y yo, Javi Ropero. Y esto es Quinto Milenio. A ver, Javi, he leído tu artículo y la verdad me ha parecido bastante interesante el cómo este hongo, el Cordyceps unilateralis, puede cambiar el comportamiento de la hormiga. ¿Podrías explicar más o menos cómo esto es que sucede? Bueno, este hongo, llamado como lo acabas de decir el Cordyceps unilateralis, es un hongo parasitario. Normalmente, o bueno, su principal huésped son las hormigas carpinteras, unas hormigas muy especiales ya que viven dentro de la madera y de los árboles. Estas tienen una forma de parasitar muy peculiar, ya que como es un hongo, libera esporas, las cuales se adhieren al exoesqueleto de la hormiga que ha entrado en contacto con ellas. Estas esporas poco a poco van atravesando la coraza de la hormiga hasta que consiguen entrar en su interior, donde el hongo empieza a crecer, alimentándose de la hormiga, pero sin dañar sus órganos vitales o puntos vitales, como quieras llamarlo. Bien, mientras esto ocurre, el hongo va segregando sustancias químicas dentro del sistema nervioso de la hormiga. Esto para poder controlarla, para poder manipular lo que tiene que hacer la hormiga. Espera, voy a beber un poco. Estas sustancias cambian totalmente, como acabo de comentar, el comportamiento de la hormiga. Hacen que se alejen del nido, se vayan a otros lugares. Intentan buscar una especie de mini ecosistema donde el hongo pueda proliferar bien. Cuando la hormiga, bueno, el hongo, encuentra este lugar, obliga a la hormiga a escalar un árbol y hincar sus mandíbulas o bien en la rama del árbol o bien en la zona norte de las hojas, que es donde tiene preferencia. Aquí es cuando empieza lo turbio. Una vez que el hongo obliga a morder a la hormiga, obliga a morder la rama o la hoja, termina casi instantáneamente destrozando a la hormiga. Empieza a crecer rápidamente, se alimenta de los órganos vitales que tiene dentro y entre unos 4 a 10 días se abre el cráneo y empieza a florecer el hongo. Exactamente, empieza a florecer los esporocarpos. No sé si sabes lo que es, pero son una especie de bolitas las cuales tienen dentro las esporas. Cuando este termina de florecer, segrega las esporas, las lanza en el aire y espera a infectar a otras hormigas. Vaya, la verdad es que es realmente increíble, pero increíble tanto un poco perturbador, ¿no? Pero, y una pregunta, ¿este hongo solo afecta a las hormigas? ¿O también podría infectar, por ejemplo, a los humanos? ¿O hay alguna forma de poder combatirlo? Bueno, pues este hongo en concreto solo afecta a las hormigas, como he dicho, a las carpinteras. Sin embargo, se tienen catalogadas más de 6.000 tipos de este hongo llamado Cordyceps, los cuales parasitan a insectos mucho más grandes. Podrían ser escarabajos, orugas, mucho de ese tamaño. Pues realmente se conocen esas 6.000, pero yo creo que a lo mejor tipo sabana o selvas que sean muy frondosas, tal vez se puede encontrar alguno que realmente sea tan potente de afectar a los humanos, cosa que esperamos que no. Sí. O imagínate que provienen de otro planeta, como se piensa en muchos tipos de vida.
Bueno, yo de momento espero que esto se quede en las hormigas e insectos y no se convierta aquí el mundo en una especie de The Last of Us, ¿no? Todos con hongos en la cabeza. Con lo que hemos visto hoy en día ya todo es posible. Sí, supongo que sí, pero Javi, ¿qué? Pero ¿y si te dijera yo que esto no se limita a los hongos? El tema del control mental, el parasitismo, porque también hay formas de vida más complejas. Interesante, explícate. Me refiero a las avispas, en concreto las avispas esmeralda. Ah, esas tan monas que están en mi jardín, que son delgaditas y tienen un color verde brillante. Sí, esas mismas. Pues ¿sabías que esas que hay en tu jardín actúan de forma similar a un Cordyceps? ¿Cómo? Pues bien, la avispa esmeralda necesita a otro para reproducirse. No solo estas en concreto, sino que hay más de 130 especies de avispas que hacen lo mismo. La mayoría de estas utilizan a cualquier insecto, como pueden ser hormigas, orugas o incluso arañas. Sin embargo, la esmeralda tiene un objetivo muy en concreto, las cucarachas. Vaya, estoy impresionado con esas avispas que siempre las he visto tan pequeñitas, tan monas, pero una duda, ¿por qué las cucarachas? Bueno, las cucarachas, como sabrás, son insectos muy resistentes. Pueden sobrevivir sin cabeza varios días, soportar 900 veces su peso Wow. y aguantar 10.000 rads de radiación. Eso sería 10 veces superior a la que en un ser humano resultaría letal. Así que, lógicamente, necesitan a un huésped que sea bueno y fuerte para que sus crías proliferen bien. Vaya, pues, por lo que acabas de decir, es normal que las avispas eligen como incubadoras para sus larvas estas cucarachas. Pero, ¿cómo hacen para parasitarlas? Pues muy bien. Primero de todo, cabe recalcar que la avispa es considerablemente más pequeña que una cucaracha, así que esta debe ir con cuidado. Para hacerle frente, la avispa utiliza un veneno especial, espera el momento adecuado y clava el aguijón. Primero en el tórax, para que la cucaracha no pueda huir ni defenderse, y una vez paralizada justo en el cerebro, especialmente a las neuronas dedicadas a la autopreservación. Con estas deshabilitadas, la cucaracha no podrá defenderse de ningún modo. Y una vez que el veneno haya hecho efecto, la avispa le corta la antena a la cucaracha y le hace una prueba de sangre. Tal y como lo has escuchado. Esto es para comprobar si la dosis del veneno es la adecuada. Por ejemplo, si fuera demasiada, la cucaracha moriría, o si fuera demasiado poca, esta despertaría antes de lo planeado y no podrá poner sus huevos. Dios, qué salvaje, pero ¿qué tipo de efecto tiene ese veneno que me acabas de explicar? Porque si me has dicho que es más grande, ese veneno tiene que ser potente. Sí, este veneno no duerme en sí a la cucaracha, sino que apaga ciertas neuronas. Y esas neuronas, las de la autopreservación, son las encargadas de que la cucaracha no sienta miedo hacia un depredador. Entonces, la cucaracha infectada con este veneno no siente miedo a la avispa, no se asusta, por lo que no huye. Para que lo entiendas, más o menos el veneno es parecido a la dopamina. La cucaracha no siente miedo y es como si estuviera borracha. Entonces la avispa tiene todo el control sobre ella y logra llevársela al agujero, donde fija la larva en su abdomen, tapa el agujero y espera. Y se va y espera que nazcan sus futuras crías. Esto es muy macabro, pero dime al menos que las cucarachas tienen alguna manera de defenderse o por lo menos intentar escapar. Por favor. Bueno, el método de defensa más eficaz, como has dicho, siempre es la huida. Aunque si esto no es posible, requieren otras prácticas. Por ejemplo, esconden la cabeza para que no puedan inyectar el veneno, se ponen de lado y propinan fuertes patadas a las avispas. Puede que desde nuestro punto de vista unas pataditas no sean mucho, pero en el mundo de los insectos es como si un tío el triple de grande te hubiera pegado un puñetazo con todas tus fuerzas. A pesar de esto, las avispas no se dan por vencidas así como así. Normalmente son necesarios unos 4 o 5 golpes en la cabeza para que la avispa se rinda. Espera. Que mientras estaba hablando, antes me has dicho
que existían más de 130 especies. ¿Todas hacen lo mismo? ¿Usan el mismo método? El método de la mayoría de ellas es parecido, pero por ejemplo, hay un insecto que se llama hormiga león o mirmileóntido, y lo que hace para cazar este insecto es crear una zanja de arena donde los insectos caen en su foso sin posibilidad de escape. Pues otra avispa parasitaria, llamada lasciosciba, se tira a la trampa de la hormiga león a propósito, y cuando la hormiga sale pensando que es una presa, esta la destroza con sus mandíbulas y le pone los huevos en la garganta. La naturaleza no siempre es bella. Madre mía. Pero claro, estas avispas en realidad no cambian el comportamiento no cambian el comportamiento del animal, ¿no? Porque, por ejemplo, la esmeralda sí le inyectaba sustancias. Sí, la avispa esmeralda ciertamente lo que hace es drogarla, por así decirlo, pero hay una avispa que sí que cambia realmente el comportamiento del animal, como lo hace el Cordyceps que nos explicaste antes. Esta avispa es la avispa parasitoide de Costa Rica, que tiene como objetivo a las arañas. Su método operandi se basa en dejarse capturar en la tela de la araña, y cuando la araña piensa que le ha llegado su cena, esta le pica repetidas veces en el abdomen hasta que deja de resistirse. Cuando la araña está paralizada, le pone un huevo en el abdomen y se va. Después de esto, al cabo de unos días, la araña seguirá con su vida normal, al menos hasta la fase de pupación. Allí, una vez llegada esa fase de la larva, la araña cambiará completamente su comportamiento. En vez de la telaraña normal que hace, delgada, fina y extensa para que los insectos queden atrapados, construye una telaraña muy gruesa, con bastantes hilos en forma de X, y justo en el centro, una cuerda que cuelga para abajo, donde la araña en sí se envuelve en un capullo como si fuera una oruga. Una vez ahí, la araña lamentablemente muere, y la larva que estaba creciendo dentro de ella le atraviesa el abdomen, y para nutrirse se come el cadáver de la araña. Después, la larva de la avispa se quedará en el capullo que ha construido la araña, haciendo la metamorfosis hasta que pueda emerger como otra avispa. Vaya, pues la verdad es que nunca me he parado a pensar en lo turbio que es la naturaleza. Sí, porque las películas, los libros y tal siempre nos la plantean como algo bonito y maravilloso, pero realmente casi nunca nos paramos a pensar en lo que los seres vivos deben hacer para sobrevivir ahí fuera. Bueno, queridos oyentes, este episodio acabado. Nos vemos en el siguiente episodio de ¡Quinto Milenio! Cambio corto.